Dios les bendiga, hermanos. Estamos una vez más aquí compartiendo con nuestros hermanos un estudio más acerca de las grandes doctrinas de la Biblia por el teólogo R.C. Sproul. El día de hoy vamos a estar viendo la lección o el capítulo número 40, que se titula La iluminación del Espíritu Santo. Como siempre, vamos a la dinámica de un párrafo. Bueno, en este caso, la primera persona que lea va a leer los primeros dos párrafos porque van de la mano. Entonces necesitamos que pueda leer el párrafo 1 y el párrafo 2, y más adelante he unido otros dos párrafos porque considero que tienen que ir de la mano. Así es de que vamos a leer primeramente los primeros dos párrafos para poder desarrollar el estudio. ¿Amén? Una de las invenciones modernas más útiles ha sido la linterna a pilas. Cuando hay un corte de electricidad y la casa se sumerge en la oscuridad, la linterna es un salvavidas. Su función es hacer brillar la luz en la oscuridad para que podamos ver lo que hay ahí. Sirve para iluminar la escena. La Biblia no es un libro de oscuridad, por el contrario, es la fuente de luz tan necesaria. El salmista dice sobre la palabra de Dios: lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, Amén. Verso 105. Amén. El párrafo empieza dando una descripción que una de las invenciones modernas más útiles ha sido la linterna de pilas, o sea, la lámpara. Aquí el autor comienza con una ilustración bastante cotidiana. Cuando todo está oscuro, una linterna crea y que podamos ver los objetos que están en una habitación, que están en un lugar. Simplemente permite ver lo que ya estaba ahí. Ya nomás da la luz y se mira. Esto es precisamente la función del Espíritu Santo, cuando ilumina al creyente de algo que ya está ahí. El Espíritu Santo no añade nuevas verdades en la Biblia ni las inspira nuevas doctrinas. Lo que hace es quitar la oscuridad de nuestro entendimiento para que podamos comprender la verdad que Dios ya reveló a través de las Escrituras. Amén. Antes de la conversión del hombre natural está que espiritualmente ciego, ¿verdad? Así nacemos, somos. Aunque pueda leer muy bien la Biblia intelectualmente, no puede apreciar su verdadero contenido, no puede apreciar el verdadero significado ni responder con fe. Pablo describe esta realidad en 1 Corintios 2:14, donde dice de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir a través del Espíritu, porque para él son locura, ¿verdad? No las puede entender porque no sabe discernir espiritualmente lo que está ahí. O sea que la iluminación es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Veamos Efesios capítulo 1, versos 17 y 18 para apoyar esta lectura. Efesios capítulo 1, versos 17 y 18. La oración de Pablo. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y el 18 también. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Aquí Pablo no está pidiendo una nueva Biblia, como a veces surge salir a veces de personajes que han sacado una nueva Biblia que la van a entender mejor. No está pidiendo una nueva Biblia, sino que le pide a Dios que le abra los ojos del corazón para que puedan entender ya una verdad revelada. Amén. Ahora veamos Lucas 24:45. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amén. Aquí esto sucede después de la resurrección de Cristo. A Jesús no les enseñó una nueva, no.
algo diferente, no, le enseñó exactamente lo que dice la palabra, no nos enseñó nada diferente, ¿verdad? Sino que abrió su entendimiento para que puedan comprender correctamente lo que ya estaba escrito. O sea que este versículo es uno de los mejores ejemplos bíblicos para entendamos qué es la iluminación del Espíritu Santo. Aquí muchas veces muchas personas dicen que la Biblia es difícil de entenderla, pero en realidad el mayor problema, la dificultad, es en que ellos están a oscuras, no pueden ver, no pueden discernir en realidad lo que la palabra les está diciendo. Por eso es que antes de estudiar la Biblia debemos de orar primeramente pidiéndole a Dios la iluminación, pidiéndole a Dios sabiduría, que el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento. Como decía el salmista David en el Salmo 119, 18, que decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Amén. La Biblia no es un libro de oscuridad, por lo contrario, es la fuente de luz que nosotros necesitamos. Aquí el teólogo R.C. Sproul cambia la ilustración de la linterna que iluminaba una habitación. Ahora afirma que la propia luz es la Biblia. Esto significa que la Escritura posee claridad y autoridad porque proviene de Dios. No necesita ser corregida por filosofías, por ciencias, por opiniones humanas, nada de eso. Ella ilumina el camino del creyente. La confesión de fe de Westminster dice y afirma que las cosas necesarias para la salvación están expuestas con suficiente claridad en las Escrituras para que puedan ser entendidas mediante el uso ordinario de los medios y con la ayuda del Espíritu Santo. O sea que esta doctrina se conoce como la persuasividad y claridad de las Escrituras. No significa que todos los pasajes sean igual y sencillos, sino que el mensaje esencial del Evangelio es claro y comprensible para que quienes leen la Biblia con dependencia de Dios y a través del Espíritu Santo puedan entenderla mejor. Amén. Y hace referencia a este párrafo acerca del Salmo 119, verso 105, donde dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la imagen claramente nos da una ilustración bastante bonita. En tiempos antiguos no existía la electricidad. Una lámpara permitía ver únicamente, en realidad, el paso cuando uno caminaba. Así actúa la palabra de Dios. No siempre revela todo el futuro, pero sí muestra el siguiente paso que está enfrente de nosotros, que podamos ver. Veamos Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro 1, 19. Segunda de Pedro. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Amén. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Amén. Claramente aquí Pedro una vez más compara la Escritura con una lámpara que brilla en la oscuridad. La luz proviene de la palabra de Dios. Veamos Juan 17, 17. Juan 17, 17. Y si la... Sí, Juan 17, 17. Santifícalos. Amén. Amén. Ok, bueno, gracias. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la verdad. O sea que la verdad que transforma está en la Escritura, está en la palabra de Dios. La Biblia nunca necesita ser actualizada, necesita ser comprendida y obedecida. La autoridad permanece en la palabra, no en las experiencias personales. El Espíritu Santo nunca guía a un creyente con contradicciones a la Escritura, sino que va de la mano con la Escritura. El Espíritu Santo ilumina la palabra que inspiró y conduce al creyente en obediencia. Esto resalta perfectamente la armonía entre la obra del Espíritu Santo y la Escritura, ¿verdad? Pasemos entonces
al párrafo número 3. Porque ya leímos el 1 y el 2, ¿verdad? Entonces pasamos al 3. No todas las partes de la Escritura son igualmente claras para nuestro entendimiento. Algunos pasajes son difíciles de entender. En algunos pasajes debemos hacer un gran esfuerzo para discernir el significado del texto. La consecuencia del pecado sobre nosotros ha sido la de envolver nuestras mentes en la oscuridad. Debido a nuestra naturaleza caída, somos criaturas en la oscuridad, desesperadas por la luz. Amén. Amén, amén. Dice que no toda la Biblia tiene el mismo grado de dificultad, ¿verdad? Aquí Sproul comienza aclarando un aspecto importante. Aunque la Biblia es clara en su mensaje de salvación, no todos sus pasajes son igualmente fáciles de comprender. En la teología reformada nunca se ha enseñado que cada versículo sea sencillo. Hay textos históricos, proféticos, poéticos y apocalípticos que requieren un estudio bastante cuidadoso. El mismo apóstol Pedro reconoció esta realidad al hablar de las cartas de Pablo en 2 de Pedro 3:16. Veamos ese pasaje. 2 de Pedro 3:16. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Amén. Observe bien claramente que Pedro no dice que las cartas de Pablo sean imposibles de entender. No son imposibles, sino que dice que algunas cosas son difíciles, lo que exige una humildad, un estudio, una dependencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Así que aquí claramente Sproul en este párrafo nos dice que debemos hacer un gran esfuerzo para discernir el significado del texto. Esto nos recuerda que el estudio bíblico requiere disciplina, iluminación del Espíritu Santo, no elimina la responsabilidad de estudiar. Aquí Pablo le dijo en Timoteo, veamos Timoteo, 2 de Timoteo 2:15, la recomendación que le da Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo 2:15. La responsabilidad que tiene. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. Amén. La palabra aquí donde le dice procura implica un esfuerzo, implica dedicación, implica perseverancia, ¿verdad? El Espíritu Santo bendice el estudio diligente de su palabra. Aquí Sproul llega al corazón del asunto porque dice que la consecuencia del pecado ha sido envolver nuestras mentes en oscuridad. El pecado afectó a toda persona. No solamente dañó nuestras emociones o nuestra voluntad, también afectó nuestra capacidad para pensar correctamente acerca de Dios. Y esta enseñanza es bastante conocida en la teología reformada como la depravación total. No significa que el ser humano sea tan malo como podría ser, sino que el pecado ha alcanzado todas las áreas de su ser, incluyendo hasta su mente, ¿verdad? Veamos Efesios 4:18, que es lo que Pablo describe, qué condición teníamos en este momento. Efesios 4:18, ahí Pablo describe esta condición. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. O sea que el hombre natural no está simplemente desinformado, sino que está espiritualmente ciego. Está cegado por la dureza de su corazón. Aquí Sproul sigue diciendo en este párrafo que somos criaturas en la oscuridad, desesperadas por la luz. O sea que esta imagen que él pone aquí constantemente en la Biblia, Jesús lo declaró en Juan 8:12. Veamos ese pasaje. Juan 8:12.
Juan 8:2. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. O sea que la luz no proviene del intelecto humano, sino que proviene de Cristo. Sin Él permanece siempre en esa luz. Él es el que nos da ese brillo que nosotros necesitamos. Aquí claramente Pablo describe la conversión usando el lenguaje de la creación en 2 Corintios capítulo 4, verso 6, donde solo Dios puede alumbrar nuestro entendimiento. Veamos ese pasaje, 2 Corintios 4, 6. De Corintios 4, 6. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Amén. Wow. Claramente, así como Dios dijo en Génesis, sea la luz, también ilumina el corazón del pecador para que vea la gloria de Cristo. Amén. La iluminación es una obra soberana de Dios. Él es el que nos da esa luz. El problema en realidad no es la inteligencia del ser humano, sino su condición espiritual en la que se encuentra en ese momento. El pecado no destruyó nuestra capacidad de pensar, sino que destruyó nuestra capacidad de pensar correctamente acerca de Dios. O sea que no nos da más allá para que podamos entender eso. El hombre puede ser brillante en la ciencia, en la medicina, en la filosofía, pero sin la obra del Espíritu Santo seguirá rechazando las verdades espirituales. Y no sé si ustedes se han topado con gente que son bastante intelectuales, bastante inteligentes, pero esa inteligencia que ellos tienen no les da más allá para poder pensar acerca de las cosas de Dios, ¿verdad? El capítulo 1 en la sección 6 de la Confesión de Fe de Westminster enseña que toda la verdad necesaria para la salvación está contenida en las Escrituras. Sin embargo, para comprenderla correctamente necesitamos esa iluminación del Espíritu Santo. Amén. La Biblia es suficientemente clara para revelar el camino de la salvación, pero debido a la oscuridad producida por el pecado, necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón para entenderla, creerla y obedecerla. Y esta es la diferencia entre leerla y ser transformados por ella, porque muchos leen la palabra de Dios, pero no son transformados. Leen como leer cualquier libro. O sea, no meditan, no piensan, no le piden a Dios que a través del Espíritu Santo los ilumine para poder entenderla mejor. Amén. Pasemos entonces al párrafo 4 y 5. El que lee el 4 y 5 va a leer, porque uní estos dos párrafos porque van de la mano también, como el 1 y el 2. Aunque las Escrituras en sí mismas son nuestra luz, todavía tenemos necesidad de iluminación adicional para que podamos percibir la luz con claridad. El mismo Espíritu Santo que inspira la Escritura trabaja para iluminar las Escrituras para nuestro beneficio. Él hará que la luz original ilumine todavía más. La iluminación es el trabajo del Espíritu Santo. Él nos ayuda a escuchar, a recibir y a entender adecuadamente el mensaje de la palabra de Dios, como lo expresa el apóstol Pablo. Número 5. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Primera de Corintios 2, del 9 al 11. Amén. En el párrafo 5 era todo el versículo, ¿verdad? Al principio en el párrafo 4 dice, aunque las escrituras en sí mismas son nuestra luz, todavía tenemos necesidad de iluminación adicional para que podamos percibir la luz con claridad. Hasta este punto tenemos dos verdades fundamentales. La Biblia es la luz de Dios para el hombre y el pecado ha oscurecido nuestro entendimiento. Esos son los dos puntos que ya tenemos claros. Ahora, si la Biblia es la luz, ¿por qué necesitamos la iluminación del Espíritu Santo? Es una muy buena pregunta, ¿va? Y la respuesta es también bastante elocuente y sencilla. No porque la Biblia sea insuficiente, sino porque nosotros somos insuficientes debido al pecado. La luz ya está encendida. El problema es que nuestros ojos espirituales necesitan ser abiertos. Ese es el problema. El párrafo claramente dice que aunque las escrituras en sí mismas son nuestra luz, la escritura no necesita ser completada, sino que no necesita una nueva revelación, no necesita tradiciones humanas para adquirir esa autoridad. Ella posee toda la verdad necesaria para la salvación. Pablo claramente lo declara en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. O sea que la Biblia es suficiente porque todo proviene de Dios. Amén. El párrafo sigue diciendo que todavía tenemos necesidad de iluminación adicional. Aquí esto es importante hacer una distinción porque la iluminación no significa recibir nuevas revelaciones, no significa escuchar nuevas voces de Dios, no significa nada de eso, sino que descubrir doctrinas ocultas tampoco. Añadir libros a la Biblia tampoco, nada de eso. La iluminación significa que el Espíritu Santo obra en nuestro corazón para que comprendamos y aceptemos y amemos la verdad que ya está revelada. Amén. La revelación terminó con los apóstoles, hasta ahí llegó. Y la iluminación continúa en todos los creyentes. Amén. El párrafo sigue diciendo, en el mismo Espíritu Santo que inspira la Escritura, trabaja para iluminar la Escritura. O sea que esto muestra la perfecta armonía entre donde existe la Trinidad, ahí adentro de la Trinidad. El Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos. Ahora ese mismo Espíritu actúa en el corazón del creyente para entender correctamente aquello que Él inspiró. Y Pedro lo describe en 2 de Pedro 1:21. Amén. Veamos, ya lo vimos, no lo hemos visto eso. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, donde habla acerca de que los creyentes han sido correctamente ya inspirados por el Espíritu Santo. 1:21. Sí. 2 de Pedro 1:21. Dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios, ya. Amén. ¿Y qué dice Juan 14:26? Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, también el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Amén. O sea que el Espíritu Santo no contradice la Escritura. Siempre conduce al creyente a la verdad, a lo mismo. El Espíritu Santo nunca guía al creyente fuera de la palabra. Siempre lo guía por medio de la palabra que Él mismo inspiró. Toda experiencia espiritual debe ser examinada a la luz de la Escritura. Aquí Sproul resume la obra del Espíritu Santo con 4 acciones. Él nos ayuda a escuchar, nos ayuda a recibir, nos ayuda a entender y nos ayuda a obedecer. Esto no cambia la Biblia, no cambia a nadie, sino que transforma al lector, transforma al creyente a poder tener un mejor entendimiento acerca de la palabra de Dios, a poder comprenderla mejor en sí.
Así es. Escuchar, dijiste, ¿qué más? Sí, sí, o sea que nos ayuda a escuchar, a recibir, a entender y a obedecer. Aquí Jesús también explicó a sus discípulos cuando les dice en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Verdad? Ahora, Sproul cita al apóstol Pablo cómo debe mostrarse bíblicamente una doctrina. En 1 Corintios 2, del verso 9 al 11, veamos qué nos dice esta parte de la palabra. 1 Corintios capítulo 2, de los versos 9 al 11. Ya lo tienen. Ya. Ok. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Amén. La que tenemos. Oh, ahí está. Ya, Ahí está, es el que leyó juntos, sí. Sí. Aquí Pablo enseña varias verdades del plan redentor de Dios. No pueden descubrirse únicamente. Es en 1 Corintios 2, versos 9 al 11. O sea que no importa cuán inteligente sea una persona, nadie puede descubrir el Evangelio por sí mismo. La salvación es una verdad revelada por Dios. ¿Verdad? Y aquí encontramos también que Dios revela su verdad mediante el Espíritu Santo. O sea que el contexto inmediato donde Pablo habla de la revelación concedida a los apóstoles para comunicar ese evangelio. Esa revelación quedó registrada en las Escrituras cuando hoy leemos esa palabra inspirada, el mismo Espíritu ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprenderla. El Espíritu conoce perfectamente la mente de Dios, por eso puede revelar y explicar la verdad divina. En el versículo 11 de ese mismo capítulo dice, porque quien los hombres sabe todas las cosas del hombre. O sea que aquí Pablo utiliza una comparación que solo el Espíritu conoce nuestros pensamientos más profundos, solo Él. De la misma manera, solo el Espíritu Santo conoce plenamente la mente de Dios. Por eso, el Espíritu solo puede enseñarnos correctamente y claramente quién es Dios. Aquí Sproul dice él que no llegamos al conocimiento de Dios mediante las especulaciones, sino que llegamos porque Dios toma la iniciativa de darse a conocer a través del Espíritu Santo. Toda teología verdadera comienza con la revelación divina y no con la imaginación humana. No nos podemos imaginar eso. O sea que la Escritura y el Espíritu nunca pueden separarse, siempre van de la mano. El Espíritu dio la palabra y ahora obra por medio de su palabra para producir esa obediencia que tenemos. ¿Sí, hermano? ¿Puedo leer aquí? Sí. Yo tengo pasajes, pero unos 2 versículos más. Ajá. Un versículo más, actually. Voy a leerlo otra vez del 11. Ok. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Amén. Amén. O sea que solo Él puede enseñarnos correctamente quién es Dios. En pocas palabras. Amén. Solo Él, nadie más. Y la verdad que esta es una de las grandes convicciones de la tradición reformada. El Espíritu no actúa independientemente de la palabra, sino que a través de ella, a través de la palabra. ¿Por qué? Porque proviene de Dios y no puede ser contradecida. Amén. Veamos rápidamente el párrafo número 6. Párrafo 6. Pablo
Pablo está haciendo una analogía extraída de la experiencia humana. Es posible tener muchas cosas nuevas sobre mí, observándome o escuchando lo que se dice de mí, pero no es posible saber lo que está ocurriendo en realidad en mi mente ni en mi espíritu, a no ser que yo mismo opte por revelarlo. Solamente yo sé lo que estoy pensando, aunque a veces estoy seguro de que mi esposa puede leer mi pensamiento. 100%. ¿A cuánto no nos ha pasado eso, hermano? Y ahora me queda, Marlene, sí, ya sé. Ya sé. Sí, a mí me ha pasado muchas veces con mi esposa también. Antes que digas algo, ya sabes. Sí. Aquí Pablo está haciendo una analogía extraída de la experiencia humana, ¿verdad? Y este párrafo explica claramente la ilustración que Pablo utiliza en el pasaje que acabamos de leer. Porque a quien los hombres saben, dice, las cosas del hombre, sino que el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Va a ser lo que estábamos leyendo en el párrafo, en el versículo 11 que leyó el hermano. Aquí Pablo parte de una experiencia que todos entendemos para enseñarnos una verdad bastante espiritual y bastante profunda. Nadie puede conocer completamente el interior de otra persona. Nadie. Claro, solamente el mismo. Nadie. Dice que es posible, el párrafo dice, es posible aprender muchas cosas nuevas sobre mí observándome o escuchándome lo que se dice de mí. Es lo que está diciendo el párrafo. O sea, podemos conocer muchas cosas acerca de alguien, acerca de su carácter, acerca de sus gustos, de su forma de hablar, de su forma de caminar y, bueno, sus hábitos, ¿verdad? Hábitos personales. Una referencia, ¿no? Claro. Todo esto lo aprendemos observando el comportamiento de aquella persona, cómo se comporta, ¿verdad? Mas, sin embargo, hay una parte del ser humano que permanece oculta, que es la que no conocemos. Y nadie puede entrar en la mente o en el corazón de esa otra persona. Nadie. La parte privada era. Solo podemos hacer suposiciones, solo podemos Secreta imaginarnos. era la de la casa y la otra era la primera, era en la que estábamos todos en la iglesia. Pero la privada era la que tú estás personalmente, solamente tú la sabes. Sí, claramente solo podemos imaginarnos, solo podemos suponer, pensar cosas que nosotros creemos pues que así es esa persona, ¿verdad? Supongamos. Sí, podemos suponer. Chao. Veamos una referencia acerca de esto en Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Más engañoso no puede ser. Sí. ¿Quién lo conocerá? Yo lo tengo. Ajá. El micrófono. Engañoso. Oh, lo apagaron. I don't think it was ever on. Sí, es que donde lo agarran que ya se apaga. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. Ahí mismo en el 10, verso 10, el siguiente, el verso 10. El verso 10. Oh, yeah. ¿Cómo que no Yo, lo el tienes? Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, Amén. según el fruto de sus obras. O sea que solo Dios conoce perfectamente el corazón del ser humano, nadie más. En base a eso no va a juzgar. Sí, donde lo agarran se apaga, ya lo apagaron otra vez. No, that's on. Que lo agarran con tanto cariño. Sí. El párrafo continúa diciendo, dice, no es posible saber lo que está ocurriendo en realidad en mi mente. Aquí solo nuestro espíritu conoce plenamente nuestros pensamientos, deseos e intenciones, y los demás pueden interpretar nuestras palabras, pero pueden observar nuestras acciones, pero nadie puede leer perfectamente nuestra mente, nadie. Veamos un proverbio, Proverbios 14:10. Proverbios 14:10. Está prendido, no está apagado, mi hermano. No, se paró otra vez. Otra vez. Sí.
Parece que la batería está ya. O la batería quizás. Oye, ahí está. Dice Proverbios 14:10, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Amén. O sea que hay experiencias interiores que solo la persona misma conoce En completamente. otra versión lo pueden leer, por favor. Se apagó otra vez. Versión, ¿no? Tiene creo la... Bueno, sí, voy a leer. Se apagó otra vez. Otra vez. Ah, pues está ¿Dónde se descargado. aprieta? Está descargado, sí. ¿Eso? Enseña. Pero es la nueva Se lo versión prendo. viviente, ¿no, hermana? ¿No? Ahí está. Aló. El corazón conoce su propia amargura y un extraño no comparte su alegría. Entonces, sí, se está apagando. ¿no? Se está apagando. Turn off again. Está apagando. Bueno. Vamos a leer más en voz más alta para que se vea. Sí. Ahí mismo, Al hermano vamos a poner. ahí mismo voy a leer. Sí. Sí. Ok, aquí encontramos el punto principal que Pablo quiere decir. Así como nadie conoce completamente el interior del hombre, nadie puede conocer la mente de Dios por sí mismo. Nadie. Solo Dios conoce perfectamente quién es Él. Solo Dios. Por eso Pablo incluye en el párrafo donde dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, ¿verdad? Lo que está leyendo el hermano. Wow. Este versículo claramente destruye toda idea que el hombre pueda descubrir acerca de Dios. Nada. Por muy inteligente que sea, por muy sabio que sea, esto lo destruye. O sea que la filosofía puede hacer preguntas acerca de Dios, la ciencia puede observar la creación, pero ninguna de ellas puede descubrir el plan de salvación ni el carácter de Dios sin que Él mismo lo revele. Nadie. Veamos Romanos capítulo 11, versos 33 y 34. Romanos 11, 33 y 34. Oh, este también está apagado. Ay, Dios mío. Dice, esto estaba flashing, ahorita que hizo algo, dejó de estar flashing. ¿Dónde está el lado? ¿De aquel lado está flashing? ¿Atrás? No sé si fue. No, Sí, está flash. tenemos problemas técnicos. Tal vez no está dando señal. Puede investigar si algunas personas que nos están oyendo Sí, están... Vamos a ver aquí. aquí voy a callar yo, voy a subirle hablado. Romanos 11, 33. Sí, se sube. Ya está verde, no está Sí se oye. Sí se oye. ¿Está bien? Yo que estoy cerca, ¿lo escucho o no? Sí. Oh. Sí se oye. Romanos 11, 33, ¿verdad? Romanos 11, 33 y 34. Dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Nadie. Esa es la respuesta. Se apagó otra vez. It's okay. Sí se oye, falta sí se cargar, escucha. Porque está pegado al Ya, teléfono, aquí está, so- esto no, ahí está como se oye. Sí. Mira. Bueno, Okay, we're not gonna be heard back here. Yo que estoy cerca, ¿lo escucho o no? Sí se escucha. bueno. Ese se bajó. Ese se bajó también. Bueno. O sea que la respuesta a esa pregunta es nadie. Nadie, a menos que Dios mismo lo revele. Eso es lo único. La buena noticia es que Dios no ha permanecido en silencio, sino que Él ha dado a conocer su voluntad. Lo hizo mediante los profetas, lo hizo mediante Cristo, lo hizo mediante los apóstoles, mediante las escrituras inspiradas por aquellos hombres. Veamos qué dice el libro de Hebreos capítulo 1, 1 y 2.
Hebreos 1, 1 y 2. 1 y 2, sí. En el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas, pero en estos últimos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. Amén. Lo conocemos porque Dios descendió para darse a conocer, ¿verdad? El hombre nunca puede elevarse por sí mismo al conocimiento de Dios. Es necesario que Dios se descienda hacia nosotros y revele por medio del Espíritu Santo. Amén. Veamos entonces el siguiente párrafo, el 7. De la misma manera es el Espíritu Santo quien conoce los pensamientos más secretos de Dios. Pablo nos dice que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Esto no significa que el Espíritu Santo deba investigar o estudiar la mente de Dios para ser instruido. No está buscando información en él que él no tenga. Escudriña del mismo modo que lo hace una linterna en la noche para traer a luz lo que de otro modo quedaría oculto. Amén. Aquí él continúa hablando acerca de 1 Corintios 2:10, ¿verdad? Donde dice, pero Dios nos ha revelado a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. O sea que esto solo puede ser cierto si el Espíritu Santo es verdaderamente Dios. Ninguna criatura puede conocer exhaustivamente al Dios infinito. Solo Dios puede conocer plenamente a Dios mismo. Solo Él. Por eso, este versículo que leíamos es una evidencia de la divinidad del Espíritu Santo. Veamos ahora Isaías 40:13. Y aquí vamos a tener una respuesta. Isaías 40:13. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? Una vez más, la respuesta, nadie. Nadie. El Espíritu no necesita maestros. No necesita aprender. Él posee todo conocimiento. Todito. Esta palabra escudriña en nuestro idioma suele significar investigar, examinar, buscar información desconocida, pero Pablo no está haciendo eso, sino que explica que el Espíritu no investiga para aprender, sino que el Espíritu ya conoce todas las cosas porque comparte plenamente la naturaleza divina. Aquí el verbo significa penetrar completamente o hacer manifiesto. Aquello que ya está oculto es una manera de expresar de que nada de Dios está oculto para el Espíritu Santo, sino que el Espíritu lo revela, ¿verdad? Cuando iluminamos una habitación oscura con una lámpara, la linterna no descubre objetos nuevos, sino que ya existían, ya estaban ahí. Simplemente los hace visibles, ¿verdad? Para poderlos ver mejor. De igual manera, el Espíritu Santo no aprende y no enseña nuevas verdades acerca de Dios, sino que ya están ahí. Él nomás lo que hace es iluminarnos para que podamos ver visiblemente nosotros mismos y podamos aprender acerca de su palabra. O sea que la iluminación cambia al creyente, pero no el Espíritu. Pablo dice, el Espíritu todo lo escudriña aún hasta lo profundo. O sea que lo profundo de Dios se refiere a su carácter, a su sabiduría, a su plan eterno de salvación, su propósito soberano, la gloria de Cristo, la riqueza del Evangelio. Estas son verdades en que la mente humana jamás habrían descubierto por sí solos, nunca hubieran podido ellos. Amén. Cuando Pablo utiliza este verso de Romanos 11:33, los caminos de Dios son infinitamente profundos y solo Dios puede revelarlos, nadie más. Una vez que el Espíritu revela esas verdades en las Escrituras, también obra en el corazón del creyente para comprenderlas.
Y esto lo dice Jesús en Juan 16:13, que lo leímos, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. O sea que el Espíritu nunca habla independientemente del Padre o del Hijo, ¿no? Sino que vienen de la mano. Aquí, cuando Pablo dice que el Espíritu escudriña las profundidades de Dios, no quiere decir que el Espíritu esté aprendiendo, sino que posee un conocimiento perfecto y es quien nos comunica esas riquezas. Amén. Pasemos entonces al párrafo 8, ya casi 2 más párrafos y ya terminamos. Párrafo 8. La iluminación no debe ser confundida. Párrafo 8, sí. ¿Lo leo yo? Cualquiera, el que lo pueda leer. Aquí el siervo está dispuesto también. No, Cerca, uno Está más la cerca. iluminación no debe ser confundida con la revelación. Hoy en día se ha vuelto un lugar común oír hablar a las personas sobre revelaciones privadas que dicen haber recibido del Espíritu Santo. La obra de iluminación del Espíritu Santo no es de proveer nueva información o nuevas revelaciones, aparte de las que encontramos en la Sagrada Escritura. Amén. Aquí ya Sproul ya explicó anteriormente que el Espíritu Santo sí, ilumina nuestra mente para que podamos comprender su palabra. Ahora, Pero Él quiere evitar el error común, ¿verdad?, de confundir esa iluminación y revelación. O sea que muchas personas usan esta expresión donde Dios me reveló, el Espíritu Santo me dio una nueva palabra y todo ese tipo de cosas que ya sabemos, ¿verdad? O sea que eso no es nada nuevo. Yo creo que desde tiempos antiguos ya venían personas hablando de esa manera, ¿verdad? Y la revelación no es un acto por el cual Dios da a conocer una verdad que pueda ser humano, sino que jamás podría ser eso. Por ejemplo, Dios le dice que Dios reveló la ley a Moisés. Dios habló por medio de los profetas. Cristo reveló perfectamente al Padre. El Espíritu Santo inspiró a los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento. O sea que toda esa revelación quedó registrada en las Escrituras, ¿verdad? Y lo vimos, lo leímos en Hebreos 1 y 2, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y en estos posteriores días nos ha hablado por medio de su Hijo, o sea que ya está todo escrito, ya no hay nada más. La revelación alcanzó su plenitud en Cristo, ¿verdad? Y ahí está todo. La iluminación, ya estuvo todo, ya está todo cerrado. La iluminación es obra continua del Espíritu Santo, mediante la cual sobre nuestro entretenimiento para comprender y creer y obedecer la palabra que fue revelada. Por eso es importante notar la diferencia, que lo que es iluminación no añade verdades. Esto no lo añade. La iluminación nos permite a entender la verdad. Te da luz. amén. Eso es lo que es. Por eso es que R.C. Sproul afirma que la obra de iluminación no es proveer nueva información. Claramente. O sea que el Espíritu Santo no da revelaciones aparte de las Escrituras, porque ya está todo escrito, ¿verdad? O sea, de que cuando alguien dice, ilumínanos, Señor. Ilumínanos. O sea, Se oye esa palabra que dice. se oye seguido, ¿no? Ilumínanos, ¿verdad? Entonces, Y me lo pero dicen ya está todos los todo. días. Sí, ahí está el Espíritu. Ay, Señor, iluminación. ¿Quién me dirá eso? Cuando alguien afirma que ha recibido una revelación con autoridad divina, surgen problemas muy serios, problemas. Porque si esa revelación tiene la misma autoridad que la Biblia ha dicho, que la Biblia dejaría de ser en realidad suficiente, ¿verdad? Si en realidad estas personas tuvieran nuevas revelaciones, entonces dejaría de tener esa autoridad la Biblia, ¿no? Ya el canon de las Escrituras no seguiría siendo lo que es. Ya, está cerrado. O sea, sí, o sea, por eso la Reforma insistió en el principio de solo Escritura. Son la Escritura. Solo Escritura. La Escritura es la única regla infalible de la fe que nosotros practicamos. Esto no significa que Dios no guíe, o sea, que guíe al cristiano y a sus hijos, sino que
Es una guía que nunca constituye una nueva revelación inspirada ni tiene actualidad. No que ya está escrito, solo, no hay más actualidad. La escritura es suficiente. Amén. Aquí hay una parte en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 1, sección 1, dice que enseña que Dios reveló su voluntad de diversas maneras en el pasado, pero que esa revelación quedó consignada por escrito, haciendo que las santas escrituras sean ahora necesarias y suficientes. El capítulo 1, sección 6 añade que todo el consejo de Dios necesario para su gloria, la salvación, la fe y la vida expresamente declarado en la Escritura o puede deducirse de ella por buena y necesaria consecuencia. O sea que quiere decir que la iglesia no necesita nuevas revelaciones, eso es todo. No la necesita para conocer la voluntad de Dios, no necesita. El Espíritu Santo no vino para escribir una segunda Biblia. Vino para abrir los ojos de los hijos de Dios. Amén. Pasemos al 9, al párrafo 9, ya para concluir. Amén. El cristianismo reformado niega enfáticamente que Dios esté dando hoy día nuevas revelaciones normativas. El Espíritu todavía está trabajando para iluminar lo que ha sido revelado en la Escritura. El Espíritu nos ayuda a entender la Biblia, nos convence de la verdad de la Biblia y aplica esta verdad en nuestras vidas. Trabaja con la palabra y a través de la palabra su tarea nunca consiste en enseñar algo contrario a la palabra. Por lo tanto, resulta que siempre es necesario comparar lo que escuchamos con la enseñanza de la Escritura. La Escritura es el libro del Espíritu. Amén. O sea que no hay nuevas revelaciones. Aquí este párrafo 9 sigue describiendo que el cristianismo reformado, dice, niega enfáticamente que Dios está dando hoy en día nuevas revelaciones normativas. O sea que esta palabra normativa es bastante importante entenderla, que significa con autoridad para toda la iglesia, como la tuvieron los profetas y los apóstoles. O sea que la iglesia reformada afirma que el canon de las escrituras ya está cerrado. Dios ya habló de manera suficiente en Cristo y en las escrituras y ninguna experiencia, ninguna visión o mensaje posterior puede tener autoridad. No hay enmiendas. No hay. Veamos Judas 3. ¿Qué dice Judas 3? Judas el Iscariote. Judas 3. No, Cariote. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. En otra versión dice una vez dada a los santos. ¿Verdad? O sea que esta expresión una vez dada indica que, ¿verdad que sí dice? Sí, amados, gran solicitud tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Sentí esa necesidad para alentaros a que contendáis por la fe que una vez fue confiada a los santos. Amén. O sea que esto significa que fue depositado, fue entregado definitivamente una vez y para siempre. O sea que negar nuevas revelaciones no significa negar la obra actual del Espíritu Santo, sino que el párrafo claramente dice que el Espíritu todavía está trabajando. Todavía está trabajando. El Espíritu sigue obrando poderosamente en la iglesia, sigue, ¿verdad? Porque nos sigue ayudando a poder entender más, nos ayuda a entender más la palabra. Sí, no, sigue. Entonces veamos ahora Lucas 24:45. Sigue, el Espíritu Santo sigue trabajando en los creyentes. Ya lo leímos, ¿verdad? Donde dice que 24:45, donde dice que ya nos abrió el entendimiento, ¿verdad?
para que podamos entender la palabra de Dios, para que podamos entender las escrituras. O sea que no basta comprender intelectualmente la Biblia, el Espíritu produce esa convicción, claramente. Jesús dijo, Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. También fortalece la certeza del creyente de que la Escritura es verdaderamente la palabra de Dios. Amén. El Espíritu Santo transforma nuestros corazones. La Biblia deja de ser solamente información, sino que se convierte en una verdad que cambia nuestra manera de pensar y de vivir. Santiago 1:22, creo que ese no lo hemos leído. Santiago 1:22. Pero ustedes cumplidores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. O sea que el Espíritu obra por medio de la palabra. El párrafo sigue diciendo, trabaja con la palabra y a través de la palabra. O sea que esta frase resume toda la doctrina de la reforma de iluminación. El Espíritu nunca actúa separado de la Escritura. Por eso, la predicación fiel ocupa un lugar central en el culto reformado, en la enseñanza reformada. En Romanos 10:17 dice, así que por la fe es el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que el Espíritu produce fe utilizando la misma palabra, ¿verdad? Que dice Isaías 55:11, este creo que no lo hemos leído. Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. O sea que el Espíritu claramente hace eficaz la palabra de Dios. Se cumplirá lo que- Se cumple, sí. El párrafo sigue diciendo que su tarea nunca consiste en enseñar algo contrario a la palabra, ¿verdad? Porque si alguien dice, el Espíritu me dijo, ahí ya está contradiciendo lo que es la palabra de Dios. Ahí ya está contradiciendo la Biblia. Ese mensaje no proviene del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu es el autor de las Escrituras. Dios no puede contradecirse. Veamos Gálatas 1:8. Gálatas 1:8, ya casi terminamos. Muy conocido este pasaje. Gálatas 1:8, que dice que si viene ¿quién? Dice más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. O sea que toda enseñanza debe someterse a la autoridad de las Escrituras. Amén. Sigue diciendo el párrafo, dice, resulta siempre necesario comparar lo que escuchamos con la enseñanza de la Escritura. O sea que el principio aparece claramente, como lo está escrito en su palabra, con los de Berea, ¿verdad? Examinaban, ¿verdad? Donde ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas eran así. Esto lo dice Hechos 17:11. O sea que los bereanos no rechazaban la predicación de Pablo, sino que la examinaban a la luz de la palabra. Y este sigue siendo el modelo. Este debería seguir siendo el modelo, ¿verdad? De las iglesias. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 4 verso 11? Primera de Juan 4:11. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado tanto, nosotros también debemos amarnos unos a otros. ¿Será esa? Primera de Juan 4:1. 4:1 era. 4:11 dijiste. Oh, 4:11, perdón. 4:1 es, hermano. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido
al mundo. ¿Y la prueba dónde debe ser? En la palabra de Dios, en la Escritura. Ahí tiene que ser. ¿Por qué? Porque la palabra ya ha sido inspirada. La palabra ilumina el significado. La palabra aplica la verdad al creyente. Amén. Nunca debemos separar la Escritura de la misma Escritura. Quien ama al Espíritu, amará la Biblia. Quien desprecia la Biblia, en realidad está resistiendo al Espíritu Santo. El Espíritu y la palabra son inseparables en toda obra de la gracia. O sea que la regeneración y la santificación y la perseverancia ocurre mediante la acción conjunta del Espíritu y la palabra. Van de la mano siempre. Amén. Para resumir, hermano, esta enseñanza de este capítulo número 40 de las grandes doctrinas de la Biblia. La doctrina de la iluminación del Espíritu Santo enseña que el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras continúa obrando en el corazón de los creyentes. Él no añade nuevas revelaciones porque la revelación especial de Dios quedó completa en Cristo y en las Escrituras. Su ministerio consiste en abrir nuestro entendimiento, convencernos de la verdad del Evangelio y aplicar esa verdad a nuestra vida diaria, que es: la Escritura es suficiente, el Espíritu ilumina, el Espíritu nunca contradice la Escritura y toda enseñanza y experiencia debe examinarse a través de las Escrituras. Amén. Aquí R.C. Sproul termina con esta frase que dice: la Escritura es el libro del Espíritu. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y Él me lo glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber a ustedes. Amén. Amén. Es que con esto vamos a terminar, hermanos, y está en la última página, en la parte de atrás, el resumen acerca de la iluminación. Se refiere a la ayuda que el Espíritu Santo nos brinda para entender y aplicar la Escritura. Número 2, la iluminación no debe ser confundida con la revelación. Y los pasajes bíblicos, pues uno ya lo vimos: Juan 16, 13 al 15, segunda de Pedro 1, 21 y primera de Corintios 2, del 9 al 16. Amén. Pues hemos terminado este capítulo 40 de las grandes doctrinas de la Biblia. Vamos a orar para cerrar. Padre, gracias te damos en esta hora, Padre. Bendice este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje, por esta enseñanza de iluminación acerca del Espíritu Santo, Señor. Gracias porque hemos visto a través de esta enseñanza, Señor, de tu palabra, Señor, que necesitamos esa iluminación del Espíritu Santo para poder entender, para poder comprender, para poder estudiar, Señor, para poder aplicar, para obedecer, Señor. Tantas cosas que pueden ser, Señor, transformadas en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Te damos gloria, te damos honra y agradecimiento por este momento. Bendice pues este estudio, bendice a mis hermanos, bendice a las personas que estuvieron conectadas. Gracias, Padre, por ser siempre, Señor, que tú siempre provees, Señor, lo necesario para que nosotros podamos seguir adelante. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, el servicio del día de mañana. Te damos gloria y honra y agradecimiento por todo lo que haces en nuestra vida. Porque de todo aprendemos, hasta de lo malo que sucede en nuestra vida, Señor, también aprendemos. Y gracias por eso. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Gracias. Amén, amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga a todos.